Vamos ahora a ver la materia de matemáticas. Con el tema, denme un ratito. Expresiones decimales de una fracción. Expresiones decimales de una fracción. Expresiones decimales de una fracción. A ver, ya sabemos lo que es una fracción, ¿no es cierto? Por ejemplo, 3 medios, 5 cuartos, o puede ser eh, 8/17, ¿verdad? Representados en una fracción. Para dividir esta fracción, podemos encontrar tres casos diferentes. La primera, tres casos diferentes, tres casos distintos. Al dividir el numerador de cualquier fracción entre su denominador, podemos encontrar tres casos distintos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerda que, por ejemplo, poníamos, voy a hacerles más grande para que no me- por ejemplo, poníamos 8/6, ¿no? Vamos a insertar la liñita para que puedan. 8/6, ¿no? En el que el de arriba, ¿cómo se llamaba? Numerador. Y el de abajo, denominador. Esta es una fracción y se lee 8/6. Puede ser cualquier número, 8 medios, 6/25, cualquiera, ¿no? Pero ¿esto qué es? Esto es una división. Esto es una división. Es lo mismo que esté representado así. Y voy a introducir símbolo de división. Es lo mismo que diga. Significa esto. Porque estoy dividiendo 8 dividido para 6. También lo puedo representar de la siguiente forma. Puede estar en una fracción, porque la fracción es una división. Puede estar representado como 8 dividido para 6 o como nosotros realizamos o nos enseñaron en la escuela. Poniendo las rayitas de la división. Es un poquito chueco. También representado así, con esta rayita. 8 dividido para 6, ¿no? Entonces, en una fracción podemos dividir, Esto podemos dividir. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, la fracción 15
cuartos. 15 cuartos. Voy a poner 15 y abajo cuartos, que significa cuarto. De esta forma, voy a poner, de esta forma, si usted domina el cálculo mental, diría 8 dividido para 6 a 1 punto algo. Yo digo, no, a 1 punto algo. ¿Por qué? Porque 1 por 6 es 6, de 8 me queda 2 y sigo, continúo, ¿no? Digo 1 punto algo. Pero esta fracción no la podemos usar si no sabemos el cálculo mental preciso. Por lo tanto, esta manera no nos va a servir, ¿de acuerdo? Nos va a servir la de abajo, como nos enseñaron. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Haga en su cuaderno. Divida 15 dividido para 4. ¿Sí se acuerdan el proceso de las divisiones? ¿Sí recuerda cómo se realizan las divisiones? En 15 cuartos. Y vamos a dividir 15 dividido para 4. Un número multiplicado por 4 que se aproxime al 15, ¿verdad? O si en todo caso es exacto, pues un número que salga lo que vamos a dividir. En este caso, 15 dividido para 4. Vamos a mover esto porque están muy apegaditos. ¿Ya? 15 dividido para 4. Divida. A ver, vamos, dividamos juntos mejor. 15 dividido para 4. Un número que multiplicado por 4 se aproxime al 15. 3. El 3. Ya. 3 por 4, 12. De 15 es una resta, ¿no? De 15, ¿cuánto? 3. 3. 3, ¿cierto? Hasta ahí, ¿qué pasa? Vamos ahora, ¿cierto? Hasta ahí dice 3, pero esta no es una división exacta. Tiene que ser 3 punto algo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el decimal? Aumento un 0 y va inmediatamente la coma al cociente. Aumento un 0 y va directamente la coma al cociente. Ahora, ¿qué número tengo? 30 dividido para 4. ¿Qué número que se aproxime? O sea, no es exacto, ¿no? ¿Qué número se 7. aproxima a El multiplicar? 7. 7. ¿Por qué? Porque 7 por 4, 7 por 28. 4, 28. De 30, ¿cuánto? 2. 2. 32. Todavía no es exacta esta división. Todavía no es exacta esta división. Vuelvo a aumentar otro 0. Pero esta vez ya no pongo nada en el cociente. Solo es para seguir sacando el número un poquito más exacto. Ahora digo 20 dividido para 4. ¿Qué número A 5. significado? 5. ¿Por qué? Porque 5 5 por por 4 4, 20. y de 20, 0. 0. esta división ha sido exacta. ¿Por qué exacta? A ver, ¿por qué decimos que esta división es exacta? Porque miren lo que me salió en el resto. Un 0, es decir, que aquí yo ya no puedo seguir dividiendo. Por lo tanto, 15 dividido para 4 es exactamente 3.75. Es exacto. No hay más números, no hay 3.7550 y como el valor de pi. ¿Saben cuál es el valor de pi? Conocen el número pi porque es un número. ¿Saben cuál es el valor de pi? 3.1416 y un montón de decimales, ¿verdad? Ya les voy a mostrar. Este es el valor de pi. Entonces, esta es una división exacta. ¿Por qué? Porque en el resto termina en 0. Y quiere decir que ahí termina, ya no puedo seguir haciendo nada más y que este resultado también ya no va a seguir aumentando. Es exactamente 3.75. Entonces, 15 dividido para 4 es exactamente
3.75. No podemos aumentar más. No hay más. Es exacto, ¿de acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Divida 14 tercios. Voy a hacerles más abajito. 14 tercios. Es una fracción, pero la fracción es una división. 14 tercios. ¿Cómo va a dividir 14 tercios? Va a colocar 14 tercios, ¿verdad? Este es el proceso. A ver, igualito. 14 dividido para 3, ¿a cuánto? 4. A 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 por 3, 2. 12. De 14, ¿cuánto me queda? 2. 2, ¿cierto? ¿Me alcanza ahora 2 dividido para 3? No. No. No me alcanza. ¿Qué hago? Aumento un 0 y al posible va la coma. 20 dividido para 3 si me alcanza. ¿Qué número multiplicado por 3 que se aproxime a 20? 6. ¿Por qué? 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. ¿De 20? 2. 2. Nuevamente estamos en el 2. 2 dividido para 3 no me alcanza. Pongo el 0. Va a salir lo mismo. 6 por 3, 18. De 20, 2. 2. Y vamos a seguir así infinitamente, porque siempre nos va a salir 2, 6, 2, 6, 2, ya aumentamos el 0 y nos va a seguir saliendo 2, y otra vez el 6, 6 por 3, 18, de 22, y otra vez, ¿no? Este tipo de división, es infinita. Recordemos que los números son infinitos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque voy a seguir multiplicando 6 por 3, 18 de 22. Aumento un 0. 6 por 3, 18 de 22. Aumento un 0. 6. Va a ser infinita. Va a ser infinita. Este resultado es otro tipo de resultado. Otro tipo de resultado, ¿de acuerdo? Va a ser, es en donde el resto, es decir, aquí, les voy a indicar. Aquí me sobra 2, ¿cierto? A diferencia del ejercicio anterior, déjame un ratito. A diferencia del ejercicio anterior que nos salió 0, ¿cuánto nos va a seguir saliendo? Cada vez siempre nos va a 2. seguir saliendo 2, 2, 2, 2, 2. Entonces aquí el resto no es 0. Recordemos las partes de la división, ¿no? Cociente, resto, y ya no me acuerdo. Este de aquí se llama resto, ¿no? El resto queda 2. A diferencia de la división anterior, queda 0. Cuando es diferente de 0, quiere decir que nunca va a ser 0, porque va a seguir saliendo 2, seguir saliendo 2 y va a seguir saliendo 2. O sea, nunca va a ser 0. Nunca va a ser 0. Se llama periodo.
esta parte se llama periodo. El cociente aparece como una cifra o cifras que se van repitiendo, es decir, el 2 y el 0, el 2 y el 0. A este lo llamamos periodo y se lo representa, de la siguiente manera. Porque aquí dicen, profe, y vamos a seguir multiplicando por 6, 6 por 3, 18 de 22, 6 por 3, 18 de 22. Es un proceso infinito. A esto le vamos a llamar periodo. ¿Y cómo se le representa un periodo? Con esta liñita de acá arriba. Se le pone como una cejita acá arriba, ¿ya? Entonces, ahí sabemos que siempre va a ser 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Es decir, por ejemplo, estoy aquí, ¿cierto? Y digo, 4 tercios es igual 4.6 o 4,6. 4,6 y vamos a poner el periodo, o sea, la cejita, que significa que siempre nos va a seguir saliendo 6. Es decir, 14 dividido para 3 o 4 tercios va a ser a 4.6666666 infinito, ¿ya? Pero para no escribir el 66666, hacemos esta cejita en la parte superior de la hoja y esto, perdón, del ejercicio, y esto representa, esta cejita representa un periodo que va a ser 66666. Vamos con otro ejemplo. Dicen una pregunta. Dígame, Edwin. La respuesta es 4,6. En el 6, como sigue 6,6, no hay un aproximado a que sea 4.7. Pero eso se ve en aproximación. Ahorita estamos viendo específicamente este tema de periodos. Edwin. Sí se puede hacer eso, pero está representado con la sí. Sí se puede hacer eso. Por ejemplo, usted utiliza aproximaciones, puede ser en notas de calificaciones. Yo le digo, no tiene 4.6, tiene 4.7, ¿ya? Pero ahorita el tema de clase es de estas expresiones en forma de periodos y números ilimitados. Ya les voy ¿cuál es el siguiente ejemplo? Sí se Gracias, puede, licenciado. pero este tema Gracias. específicamente para enseñarles qué significa esta cejita en la parte superior, que podían encontrar tal vez en libros, que sí se encuentra, ¿ya? ¿Cuál es el siguiente ejemplo? Divida 26 sextos o 26 dividido para 6. No, perdón, 23 sextos, 23 sextos, no 26, 23 sextos. Manches, esto se movió. Veintitrés sextos. ¿Cuánto le salió? 23 dividido para 6. Sí me alcanza, ¿verdad? ¿A qué número? A 3.
¿Por qué? Porque 3 por 6 18. de 23. 5. 5. Ahora, 5 dividido para 6, ¿me No, alcanza? pues, No me no. alcanza. ¿Qué hago? Aumento el 0 y pongo la Aumento coma. un 0 y coma. 50 dividido para 6, ¿me alcanza? Sí, ¿Qué número multiplicado por 6 que se aproxime? el 8. ¿Por qué? Porque 6 por 6 8, por 8, 48. de 50, 2. 2. 2 dividido para 6, ¿me alcanza? 1. No. ¿Qué hago? Aumento el 0. Aumento un 0. 20 dividido para 6, A 3. 3 por 6, 18. De de 22. 22. 2. De 22. Nuevamente, aumento un 0. 20 dividido para 6, a 3, ¿verdad? Y otra vez volvemos al ejercicio anterior. 3 por 6, 18 de 22. 3 por 6, 18 de 22. ¿Verdad? Entonces volvemos nuevamente al ejercicio anterior. Nuevamente a seguir con 2, 0, 2, 0, 2. 6 por 3, 18 de 22. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. ¿Verdad? Así les quedó. Así les quedó. Ahora, en este ejercicio, nuevamente vamos otra vez. Aumento el 0, 20 dividido para 6 a 3, 3 por 6, 18 de 22. Volvemos al ejercicio anterior, pero este ahora se representa igual con la rayita, pero la cejita o la rayita iría en dónde. ¿Cuál es el número que se repite constantemente? El Porque se 3. va a repetir El 3. constantemente, ¿no es cierto? El 3. Entonces, en este caso, el número que se va a repetir constantemente es el 3. Y la cejita va a ir en el número que se va a repetir, en el número que se va a repetir. En este caso, el 3. En este caso, el 3. ¿De acuerdo? Estos se llaman números periódicos. ¿Qué quiere decir periódico? Perdón, ilimitado periódico. Vamos a obtener un número decimal ilimitado periódico. ¿Por qué ilimitado? Porque va a ser infinito, porque no sabemos, no va a haber terminación de esto, va a ser infinito, ilimitado periódico. Entonces, ¿cómo se le representa este periódico? Con la cejita en el número que va a repetirse infinitamente, en el número que se va a repetir infinitamente. Por favor, un ratito que se me acabó la batería. Ya, gracias. Cuando usted entonces encuentre un número que se repita así a 3, en este caso 3, 3, 3, o en el caso de arriba que vimos anteriormente 6, 6, 6, 6, es un número decimal ilimitado periódico. ¿Por qué este es un número decimal? ¿Por qué es un número decimal? Porque lleva la coma. Entonces, obviamente es un número decimal. Pero a este tipo de números se le llama número decimal ilimitado periódico.
número decimal ilimitado periódico. ¿Por qué ilimitado? A ver, ¿por qué decimal? Porque es un número decimal. ¿Por qué ilimitado? Porque es ilimitada, no se va a ir siempre el 2 o siempre el 3. El 3 va a ser ilimitado. No sé por qué, porque va a multiplicar 6 por 3, 18, de 22, y se va a ir 3, 3, 3, o sea, es infinito, ¿no? Por eso decimos ilimitado. Y la palabra periódico quiere decir que se va a repetir, a repetir, a repetir. ¿Cuál se va a repetir en este caso? El número 3, no el 8, porque la respuesta es 3,83. No podemos decir décimas, no podemos decir centésimas, no podemos decir milésimas, porque es ilimitado periódico. Por lo tanto, se lo representa con esta rayita, con una ceja en el número que se va a repetir ilimitadamente. En el número que se va a repetir ilimitadamente. Bueno, en este caso yo le hago así como una ceja, pero usted en los libros va a encontrar una línea recta. Va a encontrar una línea recta. Si encuentra algún ejercicio, por ejemplo, se encuentra con una línea recta. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, en el ejercicio anterior, ¿cuál era el número que se repetía constantemente? Ya les en el ejercicio anterior, sino que se me mueve con El número 6. el número 6. Entonces, la cejita o esta rayita, ¿en qué número tendría que estar? ¿En qué número tiene que estar la rayita? En el número 6. En el número 6. Y sabemos que va a estar aquí. Va a estar la rayita. ¿Por qué va a ser 6, 6, 6, 6? Infinitamente. Este ejemplo y el que hicimos después se llaman números decimales ilimitados periódicos. O sea, que va a existir una respuesta infinita. ¿De acuerdo? Ahora, le digo, ¿y qué pasaba con el que termina en 0? Es una exacta, ¿no? Es un número decimal exacto. ¿Por qué? Porque en el resto usted termina con 0. Solo salía 3,75 y ahí quedaba ese decimal. ¿De acuerdo? Vamos ahora. Se me va a acabar se me va a acabar la sesión. Vamos ahora a dictarles unos ejemplos. Copie, voy a dictar dos hasta que se cierre la sesión. 11 treceavos, 11 treceavos, y 8 séptimos. 11 treceavos y 8 séptimos. Les voy a poner aquí el nombre. El nombre de las tres ejemplos que vimos, ¿no? El puro, el que termina con el... A ver, espérame. Déjenme escribir el nombre bien para que ustedes también puedan anotar. Ay, ya. Subimos. Aquí estábamos, ¿no? Este ejemplo de aquí, este que sale con el cociente de 0 y solo sale 3,75, se llama número decimal limitado. Número decimal limitado. Número decimal limitado. ¿Por qué limitado? Porque de 3,75 no podemos sacar más. ¿Por qué? Porque su resto ya salió 0, ¿cierto? Entonces ya no podemos seguir avanzando. Número decimal limitado. El de abajo,
Creo que sí tengo aquí en la compu esta opción de ponerle el guioncito arriba. Ah, no va a tardar. En cambio, el de acá abajo, el que salía 4.3, perdón, 4.6666666, se llama número ilimitado periódico puro. Número ilimitado periódico puro. Aquí se dividen en dos, ¿no? ¿Por qué? Porque es igual limitado periódico, pero este es puro y el otro es mixto. Ya les explico por qué. Muy largo anotar. A ver. Este, en cambio, se llama número decimal ilimitado periódico puro. Número decimal ilimitado periódico puro. O sea, esos son nombres específicos, ¿no? ¿Por qué puro? Porque no, después del decimal no hay otro número, no hay otro número. Entonces, empieza el número decimal ilimitado, porque sabemos que en este ejercicio que les estoy mostrando en pantalla va a ir 6, 6, 6, 6 infinitamente, entonces ilimitado. Periódico, por esta razón de que se va a repetir. Puro, porque solo se repite el 6, 6, 6, 6, ¿de acuerdo? En cambio, en el ejercicio de abajo, este es el número decimal ilimitado periódico mixto. ¿Por qué mixto? Porque aquí en cambio está 3.83 y el 3333 es el número que se va a repetir. Es el número que se va a repetir. Mixto por esta razón, por lo que existe un número antes del número ilimitado. Por eso se llama mixto. Pero en conclusión, tanto el ejemplo de arriba, este, como el ejemplo de abajo, los podemos llamar número decimal ilimitado periódico. Hay puro, si el número después de la coma es el que se repite, y mixto, el número, si existe ya otro número que entre ahí. ¿Me entendieron? ¿Quién me están entendiendo esta parte? Mire aquí, voy a mostrarles con el apuntador. Tienen el nombre parecido, sino que uno es puro y el otro es mixto. ¿Puro por qué? Porque a partir de la coma, el número que se va a repetir va a ser el 6. Entonces es puro. Ilimitado, nuevamente repito, porque se va a repetir infinitamente. ¿De acuerdo? Periódico porque tiene esta repetición constante. Y puro porque después de la coma es el único número que se está repitiendo. Mientras que el mixto, el número decimal ilimitado periódico mixto, hay un número diferente después de la coma al que se va a repetir. Porque aquí, ¿cuál es el que se repite? El 3333. ¿Ya? Pero antes del 3, ¿cuál está? El 8. Entonces, por eso se llama mixto, porque después de la coma hay una mezcla antes de que empiece el número ilimitado. ¿De acuerdo? A ver, les dicté dos ejemplos que va a realizar antes de que se me cierre la sesión. 11 treceavos y 8 séptimos. 11 treceavos y 8 séptimos. Nos volvemos a conectar y me dicen, a ver, ¿qué es? ¿Es un número decimal ilimitado puro mixto, ilimitado periódico puro o ilimitado periódico mixto? ¿O es un número limitado que su cociente, que su resto sale 0?
Hemos visto 3 clasificaciones de los números decimales. Trabaje con esos 2 ejercicios y nos volvemos a conectar.